Hola amigos, es un placer estar de nuevo con todos ustedes acá, siguiendo la clase de español para conferencistas que están al interior de la certificación de cómo hablar en público. Soy Mariluz Medel y esto es clase de español para conferencistas hispanos, hoy abril 10 del año 2005. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes que nos conciernen a todos quienes queremos ser unos conferencistas no solamente profesionales, sino bien profesionales. Y es algo que a mí me atañe y me mueve profundamente. Bueno, hay mucha gente acompañándonos desde afuera de la sala y espero que muy pronto algunos alumnos ingresen dentro de la sala. El link está, eh, para entrar a la sala, está ubicado en la red privada de cómo hablar en público, la certificación de cómo hablar en público. Y también el link está en el grupo cerrado en Facebook. Así que los estudiantes quienes quieran participar dentro de la sala, en la clase, durante esta hora, pueden hacerlo. Ya saben en dónde está el link para entrar a la sala. En Facebook, en el grupo cerrado y también en la red link de la certificación de cómo hablar en público. Ahora yo voy a compartir mi pantalla para mostrarles algo de mucho interés. Esto es lo que vamos a hacer hoy, cuál es el tema, etcétera. Así que vamos a ir a la pantalla. Me dan unos segundos, por favor. Gracias. Y creo que ahí vamos bien. ¿Ok? Esto de estar cambiando de monitor a otro monitor siempre es un poquito complicadito, se me pierde el mouse. Bueno, vamos a ver por qué nos acostumbramos a decir mouse. Perfecto. Entonces, ahí estamos. Muy bien, mi nombre es Mariluz Medel. Soy Master Coach, instructor de programación neurolingüística y conferencista profesional. Al interior de la certificación de cómo hablar en público, soy coach para estudiantes de cómo hablar en público. Y estamos en la clase de español para conferencistas hispanos. En esta clase, que es la que tiene que ver o hace parte del módulo 3 del departamento de idiomas, en la clase de español, el módulo 3, vamos a hablar de vocabulario y ahí se nos va a ir gran parte del tiempo porque vocabulario no es algo muy sencillo. En el español, el vocabulario, bueno, también en todos los idiomas, el vocabulario es algo muy extenso, pero particularmente en el español tenemos muchas formas, muchas palabras que se dicen de diferente manera y significan lo mismo, muchas palabras que se escriben lo mismo y tienen significado diferente. Por eso este módulo número 3 habla de vocabulario, trata de vocabulario, también de nuevas acepciones dentro del español, como los anglicismos, y entre ellos los términos de tecnología. En esta clase, dentro del módulo 3 y lo que tiene que ver con vocabulario, vamos a mirar, a revisar el uso de la H, el uso de las mayúsculas, cuándo se escribe mayúscula y cuándo no se utilizan las mayúsculas. Vamos a hablar también de algo muy interesante y que tiene que ver con lo que les decía hace unos momentos.
Hay palabras que se escriben igual, se pronuncian diferente y eso entraría dentro de el articulado, dentro de los artículos que yo desarrollé en el programa, en algo que se llama secuencias que pueden escribirse en una o más palabras con idéntico valor. También vamos a hablar de secuencias que pueden escribirse en una o más palabras y que tienen distinto valor o significado. En esta misma categoría vamos a estar hablando de lo que son las palabras homófonas, etcétera. Lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Y muy importante, dentro de todas estas palabras con formas o secuencias escritas que podemos hacer dentro de una o más palabras con distinto significado o con el mismo significado, algo muy importante, cuando usamos por qué con tilde, en qué, por qué sin tilde, cuando separamos por qué con tilde o por qué sin tilde. Vamos a hablar también del uso del con qué y con qué. Vamos a hablar también de si no y si no, que es algo bien diferente. Bueno, esto es en resumen lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a iniciar hablando, como les dije, al empezar, vamos a iniciar con lo que es vocabulario. Y entonces tendremos que vocabulario para la Real Academia de la Lengua Española dice que es un conjunto de palabras de un idioma que están agrupadas en algo que conocemos como, o en algo que llamamos diccionario, y al que podemos recurrir cada vez que tenemos una duda. También se dice que es un conjunto de palabras de un idioma perteneciente al uso de una región. Tenemos que en las diferentes regiones, en los diferentes países, por ejemplo, en España hay diferentes regiones. En mi país de origen, que es Colombia, también tenemos diferentes regiones. Entonces, de una región a otra varía mucho el significado de palabras o la escritura de palabras. Por eso hablamos de que hay vocabularios de regiones, también hay vocabularios de actividades determinadas y todo depende también del campo semántico o del contexto en que se esté hablando. Por ejemplo, mi primera profesión, o mejor dicho, yo, Mariluz, tengo como mi primera profesión o fue lo que estudié primero en la universidad y a lo que me dediqué por años a ser abogado. Nosotros en la parte de los abogados, en el campo jurídico, tenemos un vocabulario especial. ¿Qué más podemos decir de vocabulario? Ya. Que diccionario también es un libro que contiene vocabulario, que es un catálogo o una lista de palabras que están ordenadas en forma, con un sistema. Están ordenadas con arreglo a un sistema y que contiene definiciones y explicaciones para cada una. Además de que, como les dije antes, es un conjunto de palabras que usamos para comunicarnos. Y aquí yo quiero resaltar algo. Nosotros, en nuestra ocupación, quienes aspiren a dedicarse a ser conferencistas o que ya son conferencistas, deben poner especial cuidado en el vocabulario, porque cuando se habla
Es muy importante saberlo también de la forma en que se escribe. Por aquello que les comenté hace unos minutos, de que hay palabras que se escriben igual y significan diferente. Entonces, no hay que tomársela tan a la ligera, de que simplemente se aprenden unas reglas para cómo pararse frente al público. No, hay que tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos, porque podemos estar dando una explicación diferente de lo que queremos decir. Ok. Y ese ok es algo que también vamos a ver ahora, más adelante. Bueno, entonces voy de nuevo compartiendo pantalla. Permítanme de nuevo compartir pantalla. Y vamos. Muy bien. Como les he dicho en varias oportunidades en anteriores clases y en el día de hoy, también quiero agradecer el material que uso en las clases. Es un material que yo encuentro en el internet, en slideshare.com, y es material pues, de los autores que han subido su trabajo a esta red. Así que mil gracias porque realmente para qué reinventar la rueda, siempre lo repito, cuando hay material de muy buena calidad. Y bueno, ya tienen un trabajo adelantado, así que gracias a los autores de estas SlideShare que comparto en este video. Y vamos a empezar entonces con las reglas del uso de la H y de la mayúscula. Muy bien. Y tenemos que en el uso de la H deberemos repasar varias reglas. Y la regla número 1 nos dice que las palabras que empiezan por ejemplo, humano, húmedo, humilde, humo, humor, se escriben con H. Las excepciones a esa regla son umbela, umbilical, umbral y umbría. Vamos con la regla número 2. Las palabras que empiezan con ecto, para significar 100. Helio. Recuerden ustedes que hay ciertos globos que para que se eleven deben llevar helio, ok. Y también es uno de los elementos de nuestro Sol. También las que empiezan con la palabra hetero, hepta, hexa, homo. Ejemplos: hexágono, hectómetro, heliógrafo, heterogéneo, heptaedro, homófono. Regla número 3. Las palabras que comienzan por erp, erm, ist, olk, orm, or, os y ost. Ejemplos: hormiga, herbicida, hermano, historia, holgazán, horrible, hospital, hostelería. Las excepciones a esa regla son
Herbio, ermita, ermitaño, istmo, ordecí, ostentar y sus derivados, ostra y sus derivados. Regla número 4. Las palabras que empiezan por en, id, ic, hiper, en hipo. Ejemplos: hipopótamo, hemiciclo, hidroavión, higrómetro, hipérbole. Excepciones: emigrar y sus derivados, eminencia, emitir y sus derivados. Regla número 5. Las palabras que empiezan por los diptongos ia, ie, ue, ui y sus derivados. Ejemplos: hielo, hiato, hierro, hueco, huele, huir, huidizo. Excepciones: oquedad de hueco, orfandad y órfano que viene de huérfano, osamenta, osario, óseo y osificar que provienen de hueso, oval, ovario, ovíparo, ovoide y ovoide que provienen de huevo. Regla número 6. Las palabras que empiezan por mo y za seguidas de vocales. Ejemplos: mo, moí, zaherir, zaón. Excepciones: Moisés y Zaino. Regla número 7. Todas las formas de los verbos cuyo infinitivo se escriba con H. Ejemplos: aló, hablé, había, abrí, hago, hacía, hábito, habitaba, hallaba, hallaré. Regla au. Vamos a empezar las reglas del uso de las mayúsculas. Y la regla nos dice que la forma normal de escribir es haciéndolo en letras pequeñas llamadas minúsculas. Las letras mayúsculas son las que en relación a las letras minúsculas tienen un mayor tamaño y generalmente se escriben de forma diferente. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque realmente eh, es bien desagradable, pues por lo menos para mí, ver o recibir correspondencia, me refiero a emails y documentos, donde todo viene escrito con mayúsculas. Eh, hay muchas personas que están usando escribir todo el texto en mayúsculas, creyendo que con eso evitan la ortografía, pero están equivocados, porque la letra mayúscula también lleva ortografía. Y por otro lado, no solamente desagradable, es un acto de falta de cultura, eh, y en algunos países esto se tiene como si se recibiera un escrito en forma imperiosa, como de orden. Por ejemplo, acá para las personas latinas en Estados Unidos es desagradable recibir correspondencia o escritos todos en mayúsculas. Sin embargo, he visto a mucha gente en América Latina que usa escribir todo en mayúsculas, pero eso es mala educación. Continuemos pues, vamos a ver las reglas del uso de las mayúsculas. Entonces tenemos que la primera regla nos dice
que al inicio de la oración y seguido del signo de puntuación, la primera letra de la oración siempre va en mayúscula y también luego del signo de puntuación. Asimismo, en ciertos casos, se escriben en mayúsculas luego de los dos puntos. Ejemplos: hoy debo ir al colegio. Mañana tengo mis clases de piano. Ahora un ejemplo de mayúscula después de los dos puntos. Y es el siguiente. Antonio dijo dos puntos. La siguiente va en mayúscula. Será un día especial. Tenemos ahora la regla número 2. La regla número 2 nos dice que en los nombres y las siglas se escriben con mayúscula todos los nombres propios y los nombres comunes que se utilizan para designar a una persona en lugar del nombre propio. También se escriben con mayúscula aquellos artículos y adjetivos que acompañan a estos nombres. Ejemplo: nombre propio, Beatriz. Otro ejemplo, el Matuano, para designar a una persona. Este es como decir el nombre eh, popular de un individuo. Entonces no se le dice con el nombre propio, pero cuando se le dice con su con el nombre con el que es conocido, esa palabra va con mayúscula, la primera letra. Ok, una sigla, ejemplo, FBI, que quiere decir Federal Bureau of Investigation. También la sigla ACP, que traduce Autoridad del Canal de Panamá. Vamos con otra regla, la número 3. Esta regla nos enseña en palabras o frases enteras cuando escribimos la mayúscula. Así es, se escriben con mayúscula los títulos de los libros impresos y sus respectivos capítulos, también las cabeceras de periódicos y revistas y en la inscripción en los monumentos. Ejemplo: La Nación, el nombre de un periódico. Regla número 4. En nombres o palabras de importancia en ciertas disciplinas. Las palabras o nombres importantes en alguna disciplina del saber humano, se escriben con mayúsculas. Así también los nombres de zonas geográficas, de divinidades religiosas, galaxias, marcas comerciales, espacios urbanos, los nombres de épocas históricas, los nombres de entidades, los signos del zodíaco y otros. Ejemplo: América, Jehová, Vía Láctea, Nike, Paseo de Recoletos, Edad de Viernes, etc. Regla número 5. En los textos especializados, la regla dice lo siguiente: en los textos que pertenecen a una disciplina en particular, todos los documentos jurídicos o los administrativos se escriben en mayúsculas aquellos verbos que presentan el objetivo principal de dichos textos. Se trata frecuentemente de sentencias, decretos, bandos, edictos y otros. Ejemplos: expone, solicita. Regla número 6. Las mayúsculas y el uso de las letras. El uso de las mayúsculas no impide la acentuación de las palabras. Únicamente las siglas no llevan tilde. Por ejemplo, brócoli, ángel,
úlcera y éxtasis. Esta es la regla número 6 y ahí podemos, ahí estamos leyendo precisamente las mayúsculas y el uso de los tildes. El uso de las mayúsculas, nos dice esta regla, no impide la acentuación de las palabras, que solamente no se marca tilde cuando son siglas. Entonces, un llamado a todos a los que usan escribir en mayúsculas. Ahora, dentro de la presentación que hice al iniciar la clase, les comentaba que íbamos a ver lo de palabras, eh, fuera una o varias palabras que pueden significar lo mismo y se escriben diferente, o pueden escribirse igual y significan, tienen un significado diferente. Ahora iniciamos esa otra parte. Vamos a ver la ortografía de las formas homófonas. Esto es muy importante en el vocabulario, sobre todo para los que nos ocupamos en ser conferencistas, porque no solamente es importante saberlo decir, sino que hay que saberlo escribir para poderlo decir. Entonces, vamos adelante. Entonces, tenemos que hay formas de palabras a las que se les llaman homónimas y también homófonas. Las formas homófonas son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de forma diferente. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Allá? 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 Ojear, ojear. ¿Por qué? Le marcamos tilde cuando se trata de interrogación o exclamación. Ejemplos. Dime, ¿por qué no viniste ayer? Otro ejemplo. ¿Por qué no has leído el libro? Y yo diría a todos mis amigos de la clase de español, ¿por qué no han revisado la clase anterior? Continuamos. ¿Por qué? Cuando es sustantivo, indicando modo o causa. Ejemplo. Desconozco el porqué de su manera de actuar. Tenemos otro. ¿Por qué? Cuando el por es una, una proposición y está seguida de la palabra que. Y en medio hay otra palabra. O puede significar, por ejemplo, en el siguiente ejemplo lo podemos entender mejor. La ruta porque cogí no te la aconsejo. Ahora, ¿por qué? Cuando es conjunción causal y responde a por qué interrogante. Ejemplo, vengo porque quiero aprender. Así es que todos nosotros que amamos el español, aunque hablemos otros idiomas, venimos a la clase español porque queremos aprender, revisar, recordar. Bueno, por lo menos ese es mi caso. Y el hacer esta clase, como ya les he dicho antes, me ayuda a recordar algunas cosas, ponerlas en práctica y bueno, yo encantada. Veamos entonces más sobre por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces tenemos
No he contestado porque pensaba que no eras tú. Otro ejemplo. Esta es la ventana porque huyó el ladrón. Sigue sin explicar el porqué de tu decisión. ¿Cuál es el motivo por qué se niega a dejar el bar? No has contestado al teléfono. ¿Por qué no has contestado al teléfono? Y continuamos con qué, como conjunción y equivale a un reemplazo de así que. Ejemplo, no tengo ganas de ir, con que vete tú. Ahora, con como preposición acompañada de qué como conjunción. Ejemplo, el traje con que fuiste a la fiesta está manchado. Continuamos. Con como preposición y que como pronombre interrogativa y también puede ser exclamativa. ¿Con qué has pintado? Dile con qué inflaste. Así que tenemos otros ejemplos. Este es el bolígrafo con que escribiste la carta. No me has apoyado con que no intentes ser amable. Es el hilo azul con que pegué el botón. Dinos con qué dinero fuiste al viaje. ¿Con qué maleta piensas salir de viaje? Continuamos. Ahora vamos a ver esa gran diferencia que hay en ciertas palabras que son muy mal escritas y dichas la mayoría del tiempo. Yo lo veo muchísimo en las redes, muchísimo en emails que recibo. Así que, por favor, estudiantes de la certificación de cómo hablar en público, ojo con lo que vamos ahorita a repasar. Y es en relación a la palabra hay, ahí. Así que cuando tenemos hay, es una interjección y la usamos con ay, qué pena. Ahora hay con H. Es una forma impersonal del verbo haber. No hay nadie en la calle. Yo diría, no hay nadie en la clase. Espero que la están mirando fuera de la sala. Ahora, vamos a repasar A con H después de la A y para escribir la palabra ahí, que es como adverbio del lugar. Y el ejemplo es, pero no lo ves, está ahí. Ay, ay, ay. Entonces creo que hay una persona esperando. Se marchó por ahí hace un rato. Todos oyeron un ay lastimero. Y ay no salió. En la puerta de tu casa, un hombre ha gritado ¡ay! ¡Ay! ¡Qué pena! He perdido el autobús y no llegaré a tiempo. Continuamos. Vamos a ver más de A y vamos a ver cuando la A se escribe solita es una preposición y un ejemplo puede ser iba a ver a su madre, iba a ir a clase. Ahora, A con H. Se refiere a la tercera persona del presente del indicativo en el verbo haber. Ejemplo, ya se ha marchado. Y quiero hacer una anotación sobre la A con H. He visto muchísima gente
que todas las A las escriben con H. También he visto muchísimos que todas las A las escriben sin H. Y lo que estamos repasando, sabemos que la A sin H es para usarla cuando estamos frente a una preposición. A sin H es una preposición y es la que más se usa. La A con H solamente cuando estamos al frente de una forma del verbo haber. Ahora vamos a ver la A seguida de la H. Es una interjección o exclamación. Interjección exclamativa. Ejemplo, Carlos. Ah, sí, ahora me acuerdo. Ejemplos. Esta mañana le acompañé a la estación. Este fin de semana ha pintado toda la casa. Se habrá ido a correr a la pista. José María no ha llamado, pero volverá pronto. Ah, casi me pillan con las manos en la masa. Ah, se me olvidó llamarte a tiempo. Ah, ¿cómo es posible? El tiempo vuela. Continuamos. Vamos a hablar de algo también que es muy maltratado y que se usa bastante. Y es ¿a dónde? Como adverbio interrogativo. Ese lleva tilde, esa palabra lleva tilde en la O. ¿A dónde ha ido tu hijo? Siempre que estamos frente a una pregunta y es un adverbio, acordémonos que los adverbios son de tiempo, modo o lugar. Así que aquí estamos en este ejemplo. ¿A dónde ha ido tu hijo? ¿A dónde? Como adverbio de lugar. Y además interrogativo. ¿A dónde? Como adverbio relativo. Cuando hay antecedentes. Ejemplo, el pueblo a donde vamos tiene un castillo medieval. El restaurante a donde vamos es de comida típica peruana, etc. Ahora, ¿a dónde? Cuando la A va acompañada de dónde, palabra, adverbio relativo. Y cuando no hay antecedente. Ejemplo, no iré a donde vaya Manuela. Otro ejemplo, no iré a donde sea muy costoso. O no iré a donde solo vendan baratijas. Continuemos con los ejemplos. Regresamos a donde nos esperaba el taxi. O sea, estamos frente a un adverbio de lugar. Ahora, dime, ¿a dónde viajarás este verano? Estamos preguntando, ¿a dónde viajarás este verano? Otra, iremos de viaje a donde decidan tus padres. También lugar. Ese día salieron a donde les apeteció. ¿A dónde vas cuando tienes ganas de relajarte y estar sola? ¡Ay, qué delicia! Yo voy a la playa. Vamos a hablar de otra, es que en el español siempre es un poquito complicado. Y si la persona no le gusta leer, no le gusta estudiar, con toda seguridad tiene muy mala ortografía y muy mal vocabulario. No puede haber un buen vocabulario si no hay buena ortografía. Así que, cuando utilizamos sí, no. Sí, cuando es confusión, acompañada de un no, que es un adverbio. Entonces, aquí lo tenemos. Ejemplo, si no lees el libro,
al menos ojea el periódico o la revista, cualquier cosa, pero que lea algo para que aprenda. Sino cuando es sustantivo y está significando destino o cuando es una conjunción. Mi sino es estudiar arte. Aquí este sino es para representar como el destino, un sustantivo. Okay. No quiero alas, sino muslos. Yo diría, no quiero pollo, sino espinaca. Bueno, continúo. Ejemplos, no vine en coche, sino en tren. Ahí estamos en sino todo unido. Que dijimos cuando era sustantivo o conjunción. ¿Ah? Ahora, no solo me ignoró, sino que miró para otro lado, igual que el anterior. Nunca bebe, sino come antes un poco. Ese separado. Sí, no come antes un poco. Ahora, mi sino es ser empresaria. No puedo amarte si no me prestas atención. Continuamos. Vamos a ver algo sobre haber con H y haber con B pequeño. El haber con H siempre se refiere a un verbo auxiliar del verbo haber. Cuando debe llevar H es porque está como verbo auxiliar del verbo haber definitivo. Ejemplo, tiene que haber un euro o a ver si hay que hay. ¿Sí? A ver si que hay. Repito, tiene que haber un euro. Yo diría, tiene que haber un dólar. A ver si que hay. Ahora, a ver si H y con V, que le llamo pequeño, en Latinoamérica le dicen V, pero simplemente hay un solo nombre, V, V. A ver, como preposición la A y el verbo que es el definitivo del verbo ver. En este caso, el ejemplo sería, va a ver a su compañero. ¿Acaso vas a ver llover? Yo aquí en mi caso de Miami puedo decir, no pudimos haber huracanes desde el año 2005. ¿Okay? Bueno, continuemos, vamos a ver los ejemplos. Entonces, podremos decir, tiene que haber suficiente para todos. A ver si dejamos ya la mala suerte. Vamos a ver qué pasa aquí. Deberíamos haber visto esta película. ¿Por qué no vamos a ver a tu tía Paquita? Oye, vamos a hablar de hasta con H, hasta sin H. El hasta con H es una preposición y se refiere, por ejemplo, la plaza está hasta la bandera. ¿Okay? Y ahora el hasta sin H. El hasta sin H se refiere a un palo en que se iza la bandera. O también hasta se le dice a los cuernos de ciertos animales. Los renos, los venados, sí, los renos tienen astas, se les dice. Ejemplo, la bandera de la plaza se encuentra a media asta, quiere decir que la izaron hasta la mitad. Hasta la mitad, ese asta es con H. Hasta es el palo donde fue izada. Ejemplos. ¿Por qué
está a media asta la bandera. Otro ejemplo. Los gamberros han doblado el asta con una cuerda. Ese asta, ahí no salió en la PowerPoint, pero unos gamberros han doblado el asta con una cuerda. Está refiriéndose al asta y H. El asta con una cuerda. Ok. María llegó con las muletas hasta el cuarto de baño. Hasta, distancia, hasta, espacio, hasta, tal parte. Ahora, el torero recibió el impacto del asta del toro, o sea, de los cuernos, hasta el toro. Vamos a ver ojear. Ojear, dirigir la mirada a alguna parte. Ojeó el hecho del río. Ojear con H. Pasar las hojas de un libro o de un periódico. Mientras esperaba, ojeó la revista. Muy bueno, ¿no? Perfecto. Voy a dejar hasta acá el repaso de este vocabulario y todo lo que se refiere a las palabras que se escriben distinto y significan lo mismo, se pronuncian igual y significan diferente. Y para continuar con la otra parte de la clase que se refiere a los anglicismos. Así que voy a dejar de compartir la pantalla en este momento y continuamos con la clase, todo lo que tiene que ver con con el anglicismo. Los anglicismos son palabras que hemos adoptado del inglés en nuestro idioma español. ¿Okay? ¿Qué es anglicismo? Anglicismo es una palabra traída del inglés, pero en el español no solamente utilizamos palabras en inglés, sino que también hemos tomado palabras del árabe, tenemos muchos términos de Galicia, obviamente. Ellos tienen una diferencia, pero bueno, en el español y en el castellano se toman muchísimos. También tenemos indigenismos. En la parte de los galismos se refiere a todos estos que tienen origen en el francés y siguen siendo muy utilizados dentro del español hoy día. Tenemos italianismos y por supuesto el anglicismo. ¿Y por qué vamos a dejar los otros y centrarnos unos instantes, unos minuticos en los anglicismos? Es que resulta que el idioma inglés ha entrado con mucha fuerza, muchas palabras con mucha fuerza en el idioma español desde el siglo antepasado. Estamos en el siglo XXI y eso empezó a ocurrir muy fuerte desde el siglo XIX. Luego vino el siglo XX, que fue mucha más la penetración, y estamos en el siglo XXI. Pero lo fuerte de esta terminología tan usada del inglés en el español es debido a la tecnología, a los avances de la tecnología, y en que todas las compañías de tecnología sacan todo en inglés. Entonces nosotros lo utilizamos en el español, así que podríamos decir que el anglicismo es la mejor forma de expresar un concepto de la mejor forma como lo vaya a entender el receptor o el destinatario para quién estamos hablando, quién recibe nuestro mensaje. Así que no se trata de pensar que todos los extranjerismos son malos, hay que puntualizar en esto, hay que ser claros. Se trata de encontrar la palabra que más se adapte a ese significado de lo que nosotros queremos expresar.
de lo que queremos hablar a los que tenemos al frente. Así que los anglicismos son préstamos lingüísticos del idioma inglés hacia otro idioma. Estamos refiriéndonos a nuestro idioma madre, nuestra lengua materna, el español. Muchas veces son un producto de traducciones deficientes, pero que van haciéndose moda. Y estas traducciones pues se van en material impreso y bueno, ya se sufren las consecuencias cuando lo hablamos. Y otras veces se crean forzadamente por la inexistencia de una palabra. Entonces, a veces estamos en un contexto de tecnología y no encontramos rápido la palabra en español para significar lo que queremos hablar, entonces debemos echar mano de esa palabra usualmente ya conocida en el español, pero que es de origen del idioma inglés. Son muy comunes en el lenguaje empleado por los adolescentes. Por esto de el chateo, utilizan muchas palabras en inglés para acelerar, debido a la influencia de los medios de comunicación regionales, nacionales, internacionales. Recibimos televisión extranjera. De acá, de Estados Unidos, va mucha televisión para el resto del mundo, etcétera. Y en esa televisión, en esos programas, tiene su forma de expresarse y también son frecuentes en el idioma técnico y la parte de tecnología. Hay algo importante en lo del idioma técnico. Por ejemplo, en la parte de ciencias e ingeniería, muchos de los términos que nosotros los decimos en español, los utilizamos en español, los decimos en inglés porque se han hecho en este idioma. Así que hay grandes aportes que los países de habla hispana han hecho a la ciencia y al desarrollo de tecnología y se utilizan en el español, pero los usamos en inglés de sus términos originales. Estos son algunos muy frecuentes y que son los que más conocemos actualmente, pues, todo el mundo en la sociedad. Biopic proviene de la expresión biographic picture y es preferible emplear biografía o película biográfica, pero le podemos decir biopic. Backstage es un término usado para decir que está tras bastidores o tras bambalinas, pero se ha hecho muy popular decirlo backstage. Celebrity, para decir que alguien es famoso, pero ya es muy usado el término en el español. Glamour. Glamour. Es muy complicado buscarle el significado en español. Ya hizo su terreno en el español y le decimos glamour para decir ciertas maneras, estilos, etcétera. A propósito, yo cuando estudié bachillerato tuve clases de glamour. Era una de las clases interesantes. Bueno, indie. Mejor cine independiente es otra palabra. Indie, para decir eso. Performance. Es un espectáculo, representación o actuación. Tenemos la palabra ranking. Y bueno, aunque se admite en español decirle ranking, es más recomendable, pues si dijéramos lista, tabla clasificatoria, etcétera. Pero bueno, es muy usado ya, ranking. Remake, que según el diccionario panhispánico de dudas puede traducirse por nueva versión o adaptación, según el caso, consiste en hacer una nueva versión de una película existente. Otro término que usamos mucho, script, que en español es para significar libreto, guión, argumento, ya lo usamos mucho como script. Teaser es el primer conjunto de imágenes que se publican de una película, de un videojuego. Y bueno, también ya es muy conocido. Algunos teasers tienen como objetivo crear expectativas en los espectadores con imágenes ambiguas. Soundtrack, para decir que es la banda sonora pues en una
película, es el equivalente en español. Algo que se usa muchísimo en marketing es cuando hablamos del target, el nicho de mercado. Es nuestro mercado objetivo, el target group. El TV movie es el anglicismo para decir una película de breve duración, pues que se producen y se presentan en televisión. Thriller es la película de suspenso. Trailer es también este trailer ya se adaptó al español y se dice trailer. Y es en el plural, en el español, para decirlo en plural, trailers. Así que es para indicar el avance de la próxima película que se va a popularizar o a presentar al público, etcétera. Otro término es western, que también ya está muy utilizado. Flashback, storyboard, es un guión que representa dibujos, escenas, etcétera. Stop motion también ya está muy utilizado. Making of. ¿Y qué decir de blockbuster? Blockbuster no solamente pues se hizo popular por el nombre de la cadena que rentaba películas. Blu-ray, a ver, ¿quién no sabe Blu-ray? Todos utilizamos ese término, sin embargo es un anglicismo. Film, igual film, sinónimo pues significa película. Traveling, bueno, en fin, eso para un resumen de lo que son anglicismos. En otra clase vamos a entrar en los usos de otros idiomas en el español, pero por hoy, como nos hemos pasado de la hora y me encanta respetar, sin embargo, al principio les quedé viendo el video porque no sé qué pasó con la aplicación de YouTube dentro del Hangout, parece que no funcionó, pero como resumen, les quiero invitar a la próxima clase de español para conferencistas hispanos. No se la pierdan. Es bien interesante. Bueno, a lo mejor algunos dicen, bueno, pero ¿para qué? Sí, es muy aconsejable. Yo he visto a grandes conferencistas, de esos que son muy conocidos a nivel no solamente local, Latinoamérica, de Latinoamérica, sino también mundial, que les he visto horrores. ¿Y por qué digo esto? Porque todos presentamos nuestros seminarios, nuestros productos a través de lo que llamamos la landing page, que es otro anglicismo, para poder venderlo. Y he visto horrores en esas landing pages. Así que es bueno echarle una ojeada a la clase de español y estamos acá, es totalmente gratis por Hangout cada semana, el día viernes a la 1 de la tarde del horario de México, 2 de la tarde del horario de la costa este de Estados Unidos. Ha sido un placer estar con todos ustedes y no se me pierdan, porque esto se pone cada vez más bueno y el objetivo es aprender. Yo quiero aprender y quiero recordar, así que estamos todos aprendiendo. Un placer y por favor, hagámoslo bien. No nos cuesta nada y sí podemos ganar muchísimo, muchísimo. Hasta la próxima. Bye. Un beso para todos. Bye.